Muy buenos días. Vengo a presentar el trabajo del tiro perfecto sin salto al aro. Tiro perfecto sin salto frontal al aro. Eh, y el grupo de nosotros está conformado por Cristian David Pérez Lugo, Ingrid Shari Segura Moreno, Giancarlos Villavilla y mi persona, Jefferson Stephen Rodríguez Vidal. Ahora bien, una pequeña introducción, entre comillas. La perfección en el tiro libre de baloncesto es un misterio que ha intrigado a jugadores y aficionados por igual. Se ha debatido sobre diversos gestos y técnicas que pueden asegurar el éxito en este aspecto del juego. Aunque la práctica constante influye en la técnica de tiro frontal sin salto hacia la canasta, existen otros factores que alternan la perfección del tiro y que dependen de las características físicas individuales. Con el propósito de analizar y estudiar estos factores se llevará a cabo una investigación que se centrará en la altura, en centímetros, la extensión del codo, en centímetros y otros elementos externos al tirador, como la fuerza de rozamiento, o sea, la fricción con el aire, el ángulo de tiro, la velocidad, la altura, la fuerza de lanzamiento, el diámetro, la masa y el volumen del balón, entre otros. Para llevar a cabo esta exploración se empleará una metodología parcialmente basada en el método observacional puntual, conforme a lo propuesto por Anguera y Hernández en 2013 y Echeverría en 2011. Este enfoque permitirá la recopilación de datos a través de la captación directa de información perceptible utilizando el software gratuito Kinovea. Se realizarán en este caso 10 observaciones, 10 lanzamientos de tiro libre sin salto de tiro libre, tiro frontal sin salto hacia el aro, debido a que como no somos jugadores profesionales en este caso, ni mucho menos estamos especializados para ello, entonces solamente lo estamos usando como método aplicativo para entender varias cosas. Solamente haríamos 10 lanzamientos. Aprovechando estudios previos relacionados con la preparación y fundamentación técnica de los deportistas del baloncesto, ya específicos somos estudiantes. En resumen, la investigación se enfoca en desentrañar los secretos del tiro libre perfecto en el baloncesto, considerando factores como la altura, la extensión del codo y elementos externos al tirador. La metodología observacional puntual y el uso de Kinovea serán herramientas clave para analizar 10 lanzamientos y obtener información valiosa sobre esa técnica fundamental del juego. ¿Qué se busca con esto? Aplicar temas como la regresión multivariada en ámbitos del día a día, desde un punto educativo y también desde el ámbito deportivo, para que el jugador se dé una pequeña idea de alguna manera saber sus estadísticas actuales y también las condiciones ideales para efectuar un tiro perfecto con la técnica de tiro libre sin salto hacia el aro en el baloncesto. Bueno, ahora voy a la PDF que está aquí. Y como se explica en la introducción, necesitaríamos lo que serían las dimensiones de la cancha y también acá un pequeño gráfico de lo que se busca captar. Las dimensiones de la cancha, por ejemplo, la distancia entre el tablero y la posición de jugador, que es el centro de la cancha, está a 4 metros si no me equivoco. El tamaño de la canasta, que en este caso es de 20 centímetros de radio, o sea 40 centímetros de diámetro. El tamaño de la malla, cuánto mide la malla, aunque en este caso no tenemos malla, la distancia entre el tablero y el poste que sostiene, y la altura que tiene, que es de 3 metros si no me equivoco. Las dimensiones del balón también las necesitaríamos, el diámetro, el peso, el volumen y la marca. Y ahora bien, vamos con la tabla de regresión multivariada. El análisis de regresión lineal nos permitirá encontrar el modelo que mejor explique la relación entre la variable dependiente, altura final con respecto al aro en metros, o sea y, las variables independientes, el ángulo de tiro en grados x, y la velocidad inicial en z. Son metros sobre segundos, claro. Bien, esta tabla, ¿qué es lo que hace? Aquí vamos a recopilar todos los datos de manera general, haciendo uso del software Kinovea. ¿Cómo se recopilarían los datos de ángulo de tiro, altura final y la velocidad inicial? Es muy sencillo. En el software Kinovea podemos, primero que todo, tenemos que calibrar el software con la altura de nuestro lanzador para que él se estime y se dé un aproximado de cuánto, para poder hacer las medidas. Una vez con eso hecho, en el mismo software se puede pasar fotograma por fotograma y hacer
diferentes cálculos. En este caso tenemos esto, que con el simbolito de ángulo le podemos sacar el ángulo. Como se nota, en este caso también se le puede sacar la velocidad. A ver, podría borrar esta velocidad, de hecho la puedo borrar, para así también mostrar cómo se calcularía la velocidad. En este caso la velocidad se calcularía siguiendo la trayectoria del balón, configuración, y tenemos que darle que es una medición, qué tipo de medición es. En este caso estamos aplicando la velocidad. Ahora bien, ¿cómo sería esto? Pues para que no hayan inconvenientes, honestamente, lo mejor sería hacer fotograma por fotograma y hacer que vaya siguiendo el balón poco a poco. No hay necesidad de hacer toda la trayectoria, sino solamente hasta el punto máximo, y así poco a poco, con paciencia, mientras va captando el balón hasta su punto máximo, que en este caso sería acá. Borramos la trayectoria, Ctrl Z, ahí, y le hundimos terminar la trayectoria. Una vez con ello, ya tendríamos lo que es la trayectoria del balón para el arco. El ángulo pues se hace midiendo la distancia que hay midiendo desde el hombro, codo y la muñeca, o sea, el brazo. También ya con eso podríamos sacar las diferentes medidas que tenemos para la tabla de regresión multivariada. Que necesitamos el ángulo de tiro, en este caso es de 76, en el segundo, como se puede apreciar acá en el segundo video, el ángulo de tiro, en este caso 76, la altura final 172 y la velocidad inicial que tenemos, que bueno, fue 6, que la calculé la vez pasada. Se necesita recopilar estos datos de cada video, los 10 videos, y colocar los subtotales de cada uno, o sea, la suma entre todos los datos en X, todos los datos en Y y todos los datos en Z. Se necesita también calcular los valores al cuadrado de los tres datos, las tres variables, y las mismas variables a veces multiplicadas entre sí, X por Y, X por Z y Y por Z. Ahora vamos con lo que es la ecuación matricial. En la ecuación matricial lo primero que tengo que explicar son las tres constantes que llegamos a tener acá: beta sub 0, beta sub 1 y beta sub 2. Esto es una matriz columna. Se necesita, para calcular lo que estamos calculando con las tres constantes, necesitamos calcular la inversa de la matriz principal, que se hace con los datos de la tabla. N, ¿qué es? N son la cantidad de datos de subtotal que hay en la tabla, o sea, en este caso 10 subtotales. 1, 2, 3. 10 subtotales. Y como ya se sabe que una matriz, esto es una matriz escalada, esto es como una lista, vamos organizando la matriz a medida que nos indica los valores de la tabla. Por ejemplo, x sub 1 sería acá los datos de x sub 1, acá los datos de z sub 1 y así sucesivamente. Eso se multiplica por los datos de esta matriz columna para que finalmente nos den las tres constantes. La matriz columna de esta lleva y sub 1, x por y sub 1, x sub 1 por y sub 1, sub i, perdón, z sub i por y sub i, y así. Una vez calculados estos datos daría algo como esto: beta sub 0, beta sub 1 y beta sub 2. 1 sobre 2, 1 sobre toda la matriz multiplicada por la otra matriz, matriz A, matriz B. Esto lo que hace es que estamos de alguna forma encontrando la variación o el margen de error que tenemos entre todos nuestros lanzamientos, además de que también nos indica más o menos las condiciones actuales en las que nos encontramos, en resumidas palabras. Una vez con ello podemos pasar a las preguntas que nos dicen interpretativo. En este caso nos dieron estas tres preguntas. En relación a estas tres preguntas las dejo rápido, pero yo de una vez voy para la presentación de PowerPoint, que es esta. Ahora sí, ¿cuáles axiomas de orden se aplicaron en el contexto de la práctica? Se aplicaron las propiedades de la tricotomía, la cual es un concepto fundamental que en esencia establece que para cualquier par de elementos en un conjunto ordenado, uno y solamente uno de los siguientes es verdadero. El primero es menor que el segundo, el primer elemento o es igual al segundo, o el tercer elemento es mayor que el segundo. En otras palabras,
no hay lugar para la ambigüedad en las relaciones de orden, ya que los elementos deben compararse de manera única como menor, igual o mayor. Pocas palabras, A tiene que ser mayor que B, o A tiene que ser igual a B, o A tiene que ser menor que, o A tiene que ser mayor que B. Pero no pueden ser las tres a la vez, solamente uno. Bueno, según la propiedad de la tricotomía. La propiedad de la transitividad. Esta propiedad establece que si un elemento A es menor que otro elemento B y a su vez el elemento B es menor que el tercer elemento C, entonces se sigue automáticamente que el elemento A es menor que el elemento C. Entonces, si A es menor que B y B es menor que C, entonces A debe ser menor que C. La transitividad ayuda a establecer una jerarquía coherente en las relaciones de orden y permitir realizar comparaciones indirectas de elementos en conjunto ordenado. ¿Qué nos establece esa propiedad? De que si uno es mayor que 2 y 2 que 1 es menor que 2 y 2 es menor que 3, entonces se debe saber desde un principio que 1 es menor que 3. Y así podríamos ordenarlo de una forma. También necesitaríamos la propiedad de la adición, que se refiere a una característica fundamental de las operaciones aritméticas, particularmente la suma. Esta propiedad establece que para cualquier conjunto de números reales, la suma de dos números es conmutativa y asociativa. Significa que el orden en estas dos números no afecta al resultado. También se puede agrupar varios números en una suma de cualquier manera sin cambiar el valor total. Esto garantiza la suma sea una operación predecible y coherente en los números reales, lo que facilita los cálculos matemáticos. No creo que sea necesario explicarlo. Ahora, ¿cuál es la correspondencia entre el axioma de completitud de los números reales y el modelo algebraico obtenido? El axioma de completitud de los números reales establece que todo conjunto no vacío de números reales que está acotado superiormente tiene un supremo, el número real más pequeño, que es una cota superior para ese conjunto. Eso significa que en el conjunto de los números reales no hay huecos o números faltantes, y no hay conjuntos de números reales que estén acotados superiormente pero carezcan de un límite superior dentro del conjunto de números. El modelo algebraico obtenido se refiere a la estructura algebraica de los números reales, que incluyen propiedades como la cerradura bajo operaciones de suma y multiplicación, la existencia de elementos neutros, 0 para la suma, 1 para la multiplicación, la conmutatividad y la distributividad. Esas propiedades algebraicas hacen que los números reales sean un campo, lo que significa que forman una estructura algebraica completa y rica en términos de operaciones algebraicas. La correspondencia entre el axioma de completitud y el modelo algebraico se encuentra en la idea de los números reales son un conjunto que satisface el axioma de completitud y al mismo tiempo forman un campo algebraico completo. Esto significa que, además de ser un conjunto ordenado de manera específica, cumpliendo con la propiedad de completitud, los números reales también tienen propiedades algebraicas que los hacen adecuados para realizar una amplia variedad de cálculos matemáticos de forma coherente. En resumen, la correspondencia entre el axioma de completitud de los números reales y el modelo algebraico obtenido radica en que los números reales son un conjunto que cumple con el axioma de completitud y al mismo tiempo forman un campo algebraico completo con propiedades aritméticas bien definidas. Tercera y última pregunta. Teniendo en cuenta los axiomas de cuerpos de los números reales, ¿cuáles de ellos y cómo se aplicaron para obtener el modelo? ¿Cuáles de ellos y cómo se aplicaron para obtener el modelo algebraico? Se usaron los axiomas de suma y multiplicación para poder llenar la tabla de regresión tal y como esto se evidencia en el video, hallando los subtotales de cada columna de la tabla. Y en otras para poder llenarla se debe sacar algunos datos del cuadrado y también multiplicar unos entre otros. En resumen, los axiomas aplicados suma y multiplicación fueron usados para llenar la tabla de regresión y también para poder desarrollar la actividad. ¿Qué quiere decir esto? Pues de que como tenemos la tabla de regresión, necesitamos el axioma de adición, que es necesitamos aplicarlo para poder hallar los subtotales de todos los datos de los subtotales en cada columna. Y el axioma de multiplicación, que es este, se necesitaría por ejemplo en los datos al cuadrado, que es multiplicar el mismo número por el cuadrado entre las variables. Y también entre la multiplicación entre variables, que es x por y, x por z y y por z. Como se sabe que x es el ángulo de tiro y y es la altura final, así se podría asignar las variables. ¿Qué se tiene que tener en cuenta? También la cantidad de errores, de aciertos y fallos que tuvimos. En nuestro caso, pues nuestros aciertos y fallos fueron 4 aciertos, si no me equivoco. Aquí se puede hacer acierto fallo.
vemos que en el segundo y tercer intento fueron aciertos. Y en el quinto también. Justo también en el séptimo fueron 4 intentos con aciertos y fallos, ya dependiendo de cómo tenía que estar organizado. Ahora bien, los datos tomados en la práctica corresponden con el concepto de población o muestra. Cumplen con el concepto de muestra, ya que estamos utilizando pocos datos, por así decirlo, pocos análisis, y no de una forma tan detallada. Muchas gracias por su atención. Tengan un buen día. Hasta luego.